Gloria a Dios. Ahí volvimos con el audio. Bueno. Así que Dios le bendiga, hermano. Tuvimos un pequeño problemita por aquí. Estoy usando un sistema, bueno, no es nuevo para mí, pero sí en esta computadora, esperando porque quiero que ustedes vean algunos videos que estamos repasando esta conferencia que dimos este fin de semana en el Congreso de Sana Doctrina en Leyland, y quiero poder que usted sea edificado con esta enseñanza, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Mire, yo quiero que usted comience a ver este video. Creo que ya tenemos la gente conectada por ahí. Si quiere compartir este video, se lo vamos a agradecer. Dios bendiga a los ministros, pastores por ahí que están conectados. Y vamos a hablar de este asunto, amén, una sana doctrina inventada. Y queremos utilizar como base Colosenses capítulo 2, verso 23. Ahorita lo vamos a estar leyendo. Pero quiero que antes primero vea un video que he preparado, un video que es una recopilación. Y en este video usted le va a ver el título que dice secta o iglesia. Y vamos a estar explicando un poquito esto porque hay un problema en la iglesia, que la iglesia se cree que el único problema que existe es el problema de la apostasía. Yo quiero decirle que también hay un problema de sectarismo y herejía graves dentro de la iglesia. Y por la palabra vamos a verlo conforme a las escrituras, que la Biblia nos habla respecto a este problema. Muchos de los problemas que pasan en la iglesia de hoy es exactamente los mismos problemas que pasó en la iglesia primitiva. Por ejemplo, cuando Pablo escribe que si para los griegos el evangelio era locura y para los judíos tropezadero, eso es lo que Pablo estaba hablando, era que la predicación siempre ha representado una oposición para el mundo, ¿no? Y para que el mundo del entonces, la filosofía griega no entendía como un Dios que siendo espíritu puede encarnar en un cuerpo humano, ¿verdad? De acuerdo a su filosofía del dualismo, pues ellos, para su filosofía no encajaba. Obviamente para los judíos tropezadero. Y ese problema siempre, esos tipos de problemas, la iglesia primitiva pues existe hoy. Mucha gente dice no, que hay que traer las almas con diferentes estilos de música, con diferentes estrategias para ganar las almas para Cristo, pero ese problema de la iglesia no fue nuevo. Por eso Pablo dice que la predicación de mi palabra no fue con excelencia de sabiduría. ¿Qué sabiduría habla ahí? No la sabiduría bíblica, sino la sabiduría animal y diabólica, la sabiduría de la filosofía griega que estaba en aquellos tiempos. Y él dice que me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo crucificado. Otro, ¿verdad? Pablo estaba diciendo que el mensaje de la cruz, que para muchos era locura y tropezadero, funcionaba, ¿verdad?, para la conversión de las almas, porque al fin y al cabo el que convence de justicia, juicio y pecado es el Espíritu Santo. Por tanto, este problema también que vamos a tocar hoy no es un problema nuevo. El problema del sectarismo en la iglesia no es un problema nuevo, ya que se levantaron diferentes sectas en la iglesia primitiva, principalmente en contra de la cristología, ¿verdad? Estaban los docetas, estaban los gnósticos, estaba siglos más después los arianistas, los sabelistas, los de Sabelio, ¿verdad? Sabelio, los Jesús solo, los arianistas, donde parten la doctrina de los testigos de Jehová, que dicen que Jesucristo es un ser creado, que son antiguas herejías resucitadas en los tiempos modernos, pero que le cambian el nombre, pero básicamente lo mismo. Entonces, este tipo de sectas y herejías que querían convertir la iglesia en una secta, y este choque cultural, obviamente la iglesia nació en un contexto judío-cristiano, y eso trajo grandes luchas y grandes batallas dentro del contexto de la iglesia, un choque de cultura, la cultura judía, la cultura griega, más el evangelio de Jesucristo, que es un sistema aparte, como Cristo mismo dice, que es el evangelio del reino, es el sistema de Dios, es la conducta de Dios establecida en el hombre por medio de este nuevo nacimiento. Entonces estas tres cosas chocaban. Entonces el apóstol Pablo tuvo que escribir, por ejemplo, lo que es Romano, lo que es Gálatas, lo que es Hebreo, que Hebreo habla de la supremacía de Cristo, que Jesús es superior a Moisés, superior a los ángeles, que el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio levítico, que según el orden de Melquisedec. Todo este asunto y todo este debate que se generó en la iglesia primitiva, obviamente lo han resucitado, obviamente son vientos de doctrina y espíritus engañadores, como dice la Biblia,
que en este tiempo tiene a mucha gente confundida. Pero básicamente todas nuestras respuestas se encuentran en la palabra del Señor. Todas las respuestas, toda la problemática que existe en la iglesia de hoy se encuentra en la Biblia, se encuentra en la palabra del Señor. Por tanto, voy a poner un video. Como le dije ahorita, casi no puedo ver los comentarios, porque estoy utilizando el programa vMix aquí, porque quiero mostrarle en pantalla un video, quiero mostrarle ciertas definiciones que a veces con el celular no se puede hacer, y quiero que esto sea de edificación, y si hay gente confundida, gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios, hermano, porque realmente cuando vamos a los sitios nos encontramos la gente que nos dan gracias por los videos que hacemos, ¿verdad? A Dios sea la gloria, no a nosotros, sino que gente han podido salir del libertinaje, personas se aclaran su duda. Damos gloria a Dios por eso, porque si nosotros podemos edificar aunque sea una persona, pues gloria a Dios y aleluya. ¿Ve? Dentro de la iglesia hay muchas áreas que atender, no solamente las almas. Ese es lo primordial, que las almas se salen, pero hay mucha gente confundida dentro del evangelio de Jesucristo por todo este viento de doctrina que está soplando de todos los lugares, ¿verdad? Trayendo confusión a la iglesia de Jesucristo en estos tiempos. Por tanto, hemos hecho este video para que usted pueda arrojarle un poquito más de luz conforme a las escrituras de este asunto que existe. Y también esto va a explicar por qué dentro de la iglesia hay tantas divisiones. Amén. Entonces yo quiero que usted vaya, voy a poner un videito aquí que va a durar algunos 14 minutos. Y yo quiero que usted lo vea, usted lo observe, porque luego de ese video, vamos a entrar en el tema general de esta mañana, que es una sana doctrina inventada. Así que vamos para este video. Espero que el hombre de Dios tiene que dormir con su camisa, con su pantalón fino. Así es. Yo lo que busca es una cristiana de que durmiendo en pijama. Se te fue la luz y se apagó el inversor. Candela. ¿Qué pijama del demonio? ¿Qué pijama del infierno tú me estás hablando a mí? Dos cosas le sube a la mujer cuando se pone taco: aquí y ahí atrás. Se voy a hablar claro, como no corrupto. ¿Qué busca una cristiana? ¿Qué busca un cristiano? Bañándose en un río, enseñando todo lo que tiene por dentro. Aleluya, gloria a Dios. ¿Tú crees que este evangelio santo? Ay, Dios mío, ¿qué es esto, Dios? Abre tu boca y alábalo. Vamos a seguir diciendo que la playa, todo el que va a la playa se lo va a llevar el diablo. Escucha, el que está yendo a los ríos a bañarse, alábalo, levanta la manito para arriba. Prepárate cuando te ahogues. Mi alma te alaba a Dios. Te va a llevar el diablo si sigue en esa apostasía del diablo y del demonio. Pero cuando se toca el tema de la vestimenta, el diablo se trompea. Va a decir que tranquilo del diablo. Va a decir que los filipinos son del diablo. Va a decir que los hombres son del diablo.
Vamos a ir a lo que le molesta a algunas personas por ahí de la santidad que yo predico. Yo estoy predicando y enseñando que el hombre tiene que ser santo y que la santidad no es algo externo, sino que es algo interno que se manifiesta en lo externo. ¿Eso es difícil de entender o yo lo tengo que simplificar más todavía de eso? ¿Usted me entiende o no me entiende? Que vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué yo estoy enseñando eso? ¿Sabe usted por qué? Porque yo estoy cansado ya de ver gente que por fuera se muestran bien santos y por dentro están llenos de podredumbre. Porque eso no es santidad. Y cuando una persona está llena de basura por dentro, pero se viste como un cristiano por fuera, en esa vestimenta, en ese disfraz, porque eso es un disfraz que se puso, esconde lo que lleva por dentro, y entonces todo el mundo lo ve y dice, ay, qué santo, qué santa. Y si habla bien hasta lo invitan a predicar y todo. Traigo para acá tremendo varón de santidad. Traigo para acá una clase de mujer de santidad porque la están mirando por fuera. Y a lo mejor es la chismosa más grande que hay dentro de la iglesia. Tráigame una silla para acá porque yo voy a tener una conversación con esta iglesia aquí hoy. Quíteme esto para el lado. Vamos a ver qué es santidad. Vamos a ver qué es santidad. ¿Puede una persona que por fuera se muestra hermoso a los hombres, pero por dentro está lleno de chisme, de bochinche, de adulterio, de pensamientos malsanos, que le hace daño a otro, que coge hasta el teléfono para estar hablando de otro? ¿Eso es santidad? Digo, contésteme esta iglesia, ¿eso es santidad? ¿Acaso es santidad que una mujer se deje de quitar las cejas, la pintura, las pantallas, los pantalones, la falda corta, que muchas cosas, que mucha vanidad tienen ustedes las mujeres, las faldas abiertas, y ande con el cabello largo, la falda larga, escote alto, manga larga y lengua larga también. No, yo quiero que esta iglesia me diga a mí si eso es santidad. Si no, no sale fuerte. Se da cuenta que cuando uno predica de esto, como que hasta la misma gente de santidad no encuentra cómo reaccionar al asunto. Hay gente que dice ser de santidad y se pasan chismeando de todo el mundo, hablando de todo el mundo, y los chismes los hablan hasta por teléfono. Hay pastores molestos conmigo, ¿por qué? Porque yo estoy hablando de esto. Si ellos no les cayera, no se molestarían. Lo que pasa es que hay pastores que son chismosos también y dividen iglesia y llaman hasta a los miembros de otras congregaciones para estarle hablando mal del pastor que ellos tienen. Y eso no es santidad. ¿O eso es santidad? Dígame usted si es santidad, hermano. Gracias por contestarme antes de que yo lo dijera. Ahora mismo, cuando yo estaba en Puerto Rico,
a un pastor se le acusó de que se había prospasado sexualmente con 6 niños de su iglesia. 6, no 1. Que 1 nada más ya es demasiado. 6. Usted me dirá, pastor, pero porque usted está hablando aquí de esas cosas, usted nunca habla de eso. Tal vez one day of my life, ¿ok, mi hermano? ¿Sabe usted por qué? Porque si ya salió en las noticias y ya se enteró todo el mundo, pues entonces déjeme a mí hablar aquí de esto también entonces. Porque esto nos toca a nosotros, los que ejercemos este santo ministerio. 6 niños. Entonces yo le pregunto a una persona que lo conoce bien, si el pastor era un pastor que predicaba santidad externa, y me contesta que sí. Predicaba en contra de la pantalla, de la pintura y de todas esas porquerías que las mujeres se ponen, y que yo también predico en contra de eso, y que no voy a dejar de predicar. Yo lo que estoy haciendo es poniendo las cosas en el orden correcto de cómo es que son las cosas. Una persona viene y está predicando a la gente de la iglesia. No, que la mujer que se saca la ceja, que se pone pantalla, que se pone pantalones, se va al infierno. Y mientras está predicando eso, está abusando sexualmente de 6 niños. Dígame usted si eso es santidad. Santo Dios. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos un montón de gente hipócrita que se creen que porque están limpios por fuera somos los más grandes en la tierra, y sin embargo tienen un montón de podredumbre por dentro. ¿Sabe usted por qué? Porque nadie les habló, o tal vez nadie les enseñó que antes de limpiarse por fuera se quitaran toda la porquería que llevaban por dentro. Que se quiten la mentira, el engaño, el bochinche, el chisme. Yo he conocido iglesias de sana doctrina que han sido divididas por gente santa. Bien santos por fuera, de la confianza del pastor de la iglesia, pero que el pastor no sabía que mientras lo abrazaban, le decían palabras bonitas, también le estaban clavando el puñal por la espalda. Usted sabe esa gente que dice, no, el pastor es muy bueno, pero... Mira, cuando a ti te digan algo de mí y después le añadan un pero, para el oído, que detrás de ese pero lo que viene no es santo. Detrás del pero viene un chisme, viene un bochinche, viene algo para tratar de denigrar al hombre que está en el altar. ¿Ah? Eso no es santo. No es santo que una persona diga a la congregación que no pueden vestirse de tal manera mientras él está abusando de 6 niños sexualmente. Eso no es santidad. La Biblia llama a los hombres a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando una persona se arrepiente, la limpieza empieza adentro. Y de adentro se va sacando para afuera. ¿Sabe usted por qué? Porque ¿dónde es que está la mundana ley escondida? Adentro. Cuando usted ve una persona que está practicando todas esas cosas, ¿dónde es que tiene la maldad? Adentro. Y otros no la están practicando, pero también la tienen adentro. Y por eso que usted ve que a veces hay pastores de sana doctrina que se mueren. O para no ponerlo tan violento, ¿verdad? Se cambian de iglesia, van para otro pastorado. O entregan la iglesia que tenían porque Dios los llamó a hacer otra cosa. ¿Ah? Y viene otro a una iglesia donde por 20 años tuvieron un pastor de santidad.
predicándole que no podían vestir de tal forma o de cual manera. Y entonces, después que ese pastor estuvo 20 años predicando ese mensaje, vino otro pastor en su lugar, se paró en el altar y le dice a la iglesia: yo sé que el pastor que ustedes tenían antes le decía a ustedes que esto era malo, 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 pero yo quiero que ustedes entiendan que yo no soy igual. Para mí no hay nada de malo en que las mujeres usen pantalones. Para mí no hay nada de malo en que la mujer se saque las cejas. Para mí no hay nada de malo en que las mujeres se pinten. Lo dice hoy. Y al otro día, cuando se vuelven a reunir, la iglesia está transformada. La gente no se conoce ni los unos a los otros. Adiós, ¿y quién tú eres? Tú eres nuevo aquí. No, yo soy fulana. Pero ¿y tú quién eres? Ay, pues mira, de la misma forma que tú no me conoces a mí, yo no te conozco a ti. Así de mucho cambiamos de un día para otro. ¡Oh, qué lindo! Y 20 años escuchando santidad. Y 20 años supuestamente viviéndola. ¿Eso es santidad? ¿Estaban esa gente de verdad en santidad? ¿Usted cree que una persona que de verdad viva en santidad de una forma convincente y porque ha sido transformado por el Espíritu Santo va a cambiar de un día para otro porque se le paró un sinvergüenza en el altar y le dijo: yo tengo una revelación diferente a la que tenía fulano? Un ángel del cielo bajó y me reveló una nueva visión, una nueva enseñanza, y esto no es malo, y esto no es malo, y esto no es malo. El que ha cambiado porque fue Cristo el que lo cambió. Pueden bajar 20,000 ángeles y no hay quien lo cambie. Alabado sea el Señor para siempre, porque su experiencia fue genuina, porque tuvo una experiencia de salvación. ¿Ah? Usted sabe el montón de gente que se llena la boca hablando de la sana doctrina y mandando para el infierno a los que no son iguales que ellos. Y si saben que hay una pelea de Tito Trinidad con el que sea, allá se meten a la sala de la casa a ver el boxeo. ¿Eso es santidad? Hello. ¿Eso no es santidad eso? Usted sabe el montón de mujeres pentecostales que se ven bien santitas por fuera y sin embargo andan todos los días sentadas frente al televisor de la casa viendo novelas de adulterio y de fornicación. ¿Acaso es de santidad estar sentaditos viendo esas novelas de adulterio que preparan esa gente? ¿Eso es santidad o no es santidad? Vamos. Aquí había gente que me querían escuchar hablar de santidad, ¿verdad? Pues ya me están escuchando. Estoy hablando de santidad. No la querían oír. Pero no escucho los gritos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se esconden las malas cosas por dentro. Ay, si esa, mira para allá, mira, si Cristo viene se queda. Ay, la novela va a empezar. Ay, mira, ay, parece que van a tener intimidad. Ay, le está quitando la ropa. Ay, qué molleros tiene él. Ay, mírale el pecho. Ay, yo debí de haber esperado, yo no me debí haber casado tan pronto. Ay, mira, no está pensando. ¿Ah? ¿Eso es santidad? ¿Ah? Parece que a Dios le está gustando lo que estoy hablando, me están yendo los mareos.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que usted vio ahí ese video, si usted entró tarde, poderle patar para el video, pues hicimos una comparación de la sana doctrina inventada y de lo cómo se predica la santidad, la sana doctrina correctamente por la Biblia. Y utilizamos este video nuestro hermano Arnaldo Torres, un hombre con frutos, ¿verdad? Una persona digna de imitar y predicando la santidad completa, ¿verdad? Como dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 22, si no me equivoco, el mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se guarda de un irreprensible para la venida de vuestro Señor Jesucristo. Ahora, usted escuchó un video previo a ese que yo puse aquí, si usted se unió, pues va a tener que verlo después, donde había una persona en la calle diciendo que el que va al río, eso es apostasía, que el que va al río se va a ahogar en la calle y que eso es apostasía. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de predicación, que si los tenis Pumas son del diablo, que si el Mahón es del diablo, entonces usted ve el espíritu que se mueve, porque no solamente la apostasía provoca, la apostasía significa apartarse de la fe con una actitud de rebelión acerca de Dios, y la apostasía produce una rotura, que salgan la gente y formen su secta, su apostasía. Pero la secta se queda dentro de la iglesia, son espíritus de errores que se manifiestan. Especialmente la doctrina, la apostasía nace de las doctrinas de demonios y las herejías nacen de doctrinas de hombre. La Biblia es bien clara cuando habla acerca de tres doctrinas. Habla de la sana doctrina, habla de la doctrina de hombre y la sana doctrina, ¿verdad? Sana doctrina, doctrinas de demonios y doctrinas de hombre. Tres doctrinas habla la Biblia que se están moviendo dentro de la iglesia. Por eso es que nosotros, para poder conocer la procedencia de la enseñanza, nosotros tenemos que ir a las escrituras. Siempre lo digo, lo repito, mire, para la iglesia evangélica, para la iglesia sana, para una doctrina sana, la base y fundamento son las escrituras, no son las ideas de hombre, no es el Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me mostró. Claro que creemos la profecía, pero las profecías y las revelaciones no establecen nuevas revelaciones ni nuevas doctrinas dentro de la iglesia. Eso es de ahí, usted tiene que anotar eso. Ahora, como bien dijo ahorita, en la iglesia primitiva existían varios problemas que existen hoy. Por ejemplo, quiero utilizar Colosenses capítulo 2, verso 21 al 23. Tales cosas como no manejen ni gusten ni un toque en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a verdad cierta reputación de sabiduría y culto voluntario. Esa palabra culto voluntario significa cultos inventados. En humildad significa una falsa humildad, y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, queremos comenzar hablando de esta problemática. Y aquí voy a ponerle otras traducciones en la Biblia, que le hablé de Colosenses capítulo 2, verso 23. Tales cosas, la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría, culto voluntario, en humildad, en trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Otra versión dice, porque parecen sabias, porque exigen una gran devoción, una religión abnegada y una severa disciplina corporal, pero una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Por tanto, esa es la diferencia entre la sana doctrina y las doctrinas de hombre. Las doctrinas de hombre simplemente son imposiciones que tienen cierta reputación de trato duro del cuerpo, y ante la iglesia produce un estatus tremendo. La gente dice, wow, qué clase de santidad. Yo no estoy predicando en contra de la santidad. Si usted vio el video ahí, usted vio el pastor Arnaldo Torres hablando de la santidad, cómo es que es una cosa que nace por dentro y se refleja por fuera. Cristo le dijo a los fariseos que era necesario limpiar primero lo de adentro para que luego lo de afuera sea limpio. Él no estaba en contra de la santidad externa. Él estaba diciendo que su santidad tiene un orden equivocado y las prioridades están equivocadas, como la iglesia de hoy. Claro que se debe predicar, pero la santidad se debe predicar completa, como yo siempre lo he dicho. La santidad es una sola, es tu cuerpo, tú eres uno, es por dentro y es por fuera. Y Pablo estaba hablando en esto, porque Pablo está hablando en Colosenses, igual que otras iglesias, hubo muchos problemas. Le está diciendo a los colosenses, ustedes están completos en Cristo. Cuidado con las filosofías huecas y vanas. O sea, cuando habla de las filosofías huecas ahí en ese contexto, lo que Pablo estaba diciendo es que la infiltración de estos gnósticos, el gnosticismo era
esta gente creían que había una revelación oculta y que esta sabiduría oculta era solamente para unos elegidos. Por eso Juan escribe y dice: y vosotros tenemos la unción del santo, y la unción del santo os enseñará todas las cosas. ¿Ve? Juan está diciendo: mira, usted no necesita esa capacidad que están hablando los gnósticos, para esa capacidad, supuestamente esa sabiduría filosófica para mostrar cosas ocultas, sino que la misma unción, Juan dice, nos enseña todas las cosas. Este gnosticismo era una mezcla del judaísmo con la cultura griega, y tenía 7 cosas, que de las 7 cosas voy a tocar simplemente algunas cosas. Pablo está diciendo acerca de la filosofía. Pablo hablaba del misticismo, Pablo hablaba del ascetismo, y muchas veces creemos que entre más renuncia, más santidad. Y muchas veces la renuncia que muchas veces Dios está pidiendo es esa, porque la Biblia es clara. Claro que la Biblia habla del pudor, decoro y modestia, y que dice la Biblia que así se ataviaban así a santas mujeres, pero cuando la Biblia abunda acerca de la santificación, hay más texto para abundar lo que es la interior que lo exterior. No estoy hablando que lo exterior no hay nada. Hay base y fundamento para ambas. Amén. Yo prefería hablarla como una santidad íntegra, o sea, una sola. Usted no se puede dividir. Yo no le puedo decir a mi cuerpo que anda aquí y alma, vete a trabajar, porque usted es un ser integral compuesto por alma, por cuerpo, espíritu y alma. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de santidad, así puede morir lo terrenal en nosotros: fornicación, avaricia, inmundicia, mentira. Todas estas cosas tienen que morir en nosotros. Entonces, cuando ese centro se distorsiona, entonces se comienza a enfatizar en lo de afuera y se descuida lo de adentro. Lo que causa en la iglesia de hoy es un fariseísmo, amén, que solamente creemos que solamente esto es un asunto de lo externo. Y muchas veces miramos y decimos: ay, ese hombre está santo. Por eso es que, mire, por aquí hay una foto, se le iba a poner después, pero se la voy a poner ahora. Ok, vamos a ponérsela por aquí. Por ejemplo, esto es un ejemplo obvio. Usted ve una monja ahí que no se le ve ni el dedo gordo del pie. O sea, ella está en pudor, decoro y modestia. Pero el decoro y el pudor y la modestia no componen la totalidad de la santidad. Eso es parte de la santidad. Y muchas veces creemos que eso es la totalidad de la santidad. El decoro, el pudor y modestia. Y si alguien está así, ya está en santidad, aunque su práctica sea totalmente distinta y diferente. Por tanto, la santidad es una cosa que se nace en el corazón y se expresa por fuera y produce frutos dignos de arrepentimiento. Es imposible, amén, que haya decoro, pudor y modestia, pero si no hay una renuncia a las obras de la carne, usted lamentablemente no vive en esa santificación que dice la Biblia. Usted vive una santidad a media. Entonces, el apóstol Pablo estaba hablando que esta filosofía que había introducido ascetismo. ¿Qué es ascetismo? Bueno, le voy a poner otro ejemplo de lo que es ascetismo y se lo voy a definir aquí lo que es ascetismo. Ascetismo es esto que vemos aquí. Los Amish, que vienen de los anabatistas por allá de la época de la Reforma, que ellos renuncian a todo tipo, toda comodidad, todo lo que tiene que ver con la energía eléctrica, todo lo que tiene que ver con las comodidades, porque creen que esto lo acerca más a Dios. También el ascetismo no es algo exclusivo. O sea, el decoro, el pudor y la modestia y la renuncia externa a las comodidades, esto no es exclusivo de la iglesia pentecostal. Miren, todas las religiones existe la práctica del ascetismo. O sea, aquí tenemos los hinduistas, los budistas, los católicos, donde van allá y envían a los monjes a una ermita por un monte por allá, donde están 24 horas supuestamente rezando, etcétera, etcétera, reteniendo de toda clase, ¿verdad?, de esa vida austera. Ahora vamos a definir lo que es ascetismo. Es un elemento considerado con el legalismo y el misticismo en el ascetismo. Es una posición pseudo espiritual que se manifiesta en regla, autonegación. Como Pablo decía: no maneje, ni guste, ni a un toque. Estas provisiones aumentan desde el punto no manipular hasta no tocar. Ese mismo legalismo se manifestó en la afirmación exagerada y carnal de Eva, cuando le dijo a la misma serpiente en Génesis capítulo 3, ni aún lo toquemos el fruto para que no muramos. Y Jehová no le dijo que no lo tocara.
Jehová dijo que no lo comáis. Pero en esta interpretación, en este afán de querer proyectarse más santo que otro, nosotros comenzamos a añadirle a las escrituras para proyectar una falsa santidad. Entonces, el que quiera discutir con eso, pues discuta con la Biblia, porque aquí estamos hablando el contexto de la palabra del Señor y el problema que existía en la iglesia de Colosas, que Pablo tuvo que escribir porque esta herejía podía acabar con la iglesia de Cristo. El ascetismo se había introducido dentro de la iglesia, es un virus, ¿verdad? Es un virus del gnosticismo judío, que es una mezcla entre el pensamiento judío tradicional, tradiciones de hombres, y griego, filosofías humanas. Son filosofías, no doctrinas bíblicas, lo que traen los extremos dentro de la iglesia. El ascetismo es una condición, la doctrina, el resultado de una vida ascética que se llama en este modo a la existencia marcada por una austeridad y el rechazo del materialismo y la búsqueda de una elevación espiritual. Entre más ascetismo, o sea, más renuncia, más santidad. Esa es una filosofía que entre más las personas vivían una vida renuncia. O sea, y aquí donde viene, usted me dirá, no, pastor, porque eso realmente es santidad. Pues mire, las motivaciones de nuestra santidad, se le voy a poner el orden, Cuando usted reciba a Cristo, la Biblia dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Pablo lo repite en Efesios capítulo 2 y en el libro de Romanos, hablando acerca de la justificación que es a través de la fe. Como usted acepta a Cristo y usted conoce el mensaje de salvación y de redención, que es a través del sacrificio exclusivo de Jesucristo que tenemos derecho y acceso al lugar santísimo y a la presencia de la vida eterna, que solamente y exclusivamente por medio de la sangre de Cristo que nuestros pecados son perdonados. Entonces ahí nosotros estamos en contacto con lo que es la gracia de Dios, que es el favor inmerecido, que lo que la Biblia dice en Juan, dice que en esto consiste el amor, no en que yo lo haya amado el primero, sino que él primero me amó a mí. Cuando usted tiene el conocimiento, que no es cuestión de su fuerza, que es cuestión de la fuerza de Dios, y como dice el apóstol Pablo aquí, se lo voy a leer en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero también la Biblia dice, verso 18, todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios mismo estaba en Cristo reconciliado consigo mismo el mundo, tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como Cristo, si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, cuando usted mira estos textos bíblicos, que todo es por Él, por medio de Él y para Él, Pablo repite 130 veces el concepto en Cristo o para Cristo o en Cristo Jesús. Y la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, aleluya, sino conforme al Espíritu. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que somos santificados en Cristo. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 también dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Dice la Biblia que ese amor es en Cristo, que Dios nos ama por medio de Cristo. Y como usted comienza a ver este evangelio bíblico, que todo es por medio de Cristo, usted vive una vida, amén, de agradecimiento, porque usted sabe que todo lo que usted tiene es por medio de Cristo, para Él y para Él. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hacerlo para la gloria de Dios. Todo es por medio de Cristo y para Él, y todo para la gloria de Dios. Eso es Biblia, eso es el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿dónde encaja el proceso de santificación? Bueno, Santiago dice que la fe sin obra es muerta, ¿verdad? Y Santiago decía que usted muéstreme la fe sin obra, que yo le voy a mostrar mi fe por mis obras. O sea, cuando usted recibe la gracia no solamente es el favor inmerecido, sino que es la influencia de Dios en el corazón del hombre, que se manifiesta un estilo de vida, o sea, que se traduce en agradecimiento, rendición, renuncia. Ahí es cuando usted comienza a vivir una vida de santificación correcta, porque su motivación no es su imaginación. Por eso Pablo escribe aquí en Romanos capítulo 2, que hay gente que estos filósofos tienen su mente hinchada, dice la Biblia, vanamente hinchado por su propia mente carnal,
Pablo decía que todas estas provisiones nacían de sus mentes carnales, porque su motivación no es Cristo Jesús. O sea, hay santificación, como el pastor Arnaldo Torres hablaba ahí, que él decía que 20 años viviendo santidad, 20 años viviendo una sana doctrina, y viene un pastor y de la noche a la mañana le cambia los muñequitos y la gente no ofrece ningún tipo de resistencia para un cambio. ¿Por qué? Porque esa santidad simplemente eran conductas aprendidas. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 7, aleluya, que nosotros, dice, como tenemos tales promesas, renunciemos, perfeccionemos la santidad, ¿verdad? De carne y espíritu, renunciemos, ¿verdad? A todo aquello, aleluya, que no proviene de Dios. Vamos a buscarlo aquí porque realmente se me olvidó ahora. Tanto que lo cito y se me olvidó hoy, pero ya usted sabe que ese es el hace tiempo. Aleluya. 2 de Corintios capítulo 7 verso 1. Así que, amados, porque tenemos tales promesas, limpiemos toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad se perfecciona en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? La Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. O sea, ¿y de dónde viene la sabiduría? La palabra. ¿De dónde emana el temor de Dios? Cuando conocemos a Dios a través de sus escrituras. Por eso Cristo también dice, Padre, santifícalo en tu palabra es la verdad. El proceso de la santificación viene a través de las escrituras. No viene a través de ninguna revelación, de ninguna cosa, viene a través de las escrituras. Su nombre sea la gloria. Por eso es que uno de los problemas que existía en este misticismo, y esto era el misticismo. Si el ascetismo es una renuncia para acercarnos a Dios, que no proviene de la Biblia, que es nuestra idea, nuestra imagen, de nuestra mente, porque hoy en día existe hoy en día un énfasis, una renuncia en todo lo que se ve, en todo aquello que se ve. Pero ¿quién se sube en un altar diciendo, yo era pastor, pero Dios me quitó la mentira? Yo era pastor, pero yo mentía en esto, en lo otro. O sea, nadie de ustedes testificando eso, pero sin embargo usted ve a la gente testificando acerca de cosas externas, pero sin embargo nunca escuchamos, rara la vez que escuchamos gente testificando que ha renunciado a algo interno que realmente Dios le arrancó. Porque realmente hay un desbalance en la iglesia que produce estas herejías. Amén. Entonces, mire qué interesante. Porque este problema lo tenía la iglesia de Colosa. Esta filosofía lo que estaba diciendo es no maneje, no guste, no toque, no haga aquí, no aquello, no lo otro. Pero Pablo decía que son mandamientos de hombres que ellos pretendían que por medio del ascetismo, que es esto, y el misticismo, que eran revelaciones ocultas, que nadie podía tener, que solamente Dios le habla a ellos, que solamente ellos son los que tienen. ¿Sabe? Este misticismo, amén, es completamente errado y equivocado, porque nosotros no vivimos basado en nuestra experiencia, basada en profecía, sino que nosotros vamos basado en nuestra experiencia, basada en la palabra, no en profecía. No menospreciamos la profecía, pero mi experiencia, la iglesia no se dirige por profecía. La iglesia no se dirige porque Dios me dijo, Dios me dejó de decir o Dios me reveló. La revelación máxima es las escrituras. O sea, Dios sí me puede decir a mí como pastor, mira, quiero que meta a la iglesia en 7 días de ayuno, quiero que meta a la iglesia en una campaña de 40 días. Claro, porque eso es bíblico. Ahora, si yo me salgo dentro del marco y el contexto bíblico, ya cae dentro de este misticismo, amén, que no tiene base ni fundamento. A su nombre sea la gloria. Entonces, como resultado, Pablo le llama cultos inventados. Mire lo que dice la palabra de cultos inventados. Esa palabra cultos inventados es esa palabra que usted, no lo voy ni a leer, pero sí le voy a decir que es una palabra compuesta de la palabra Strong 2309 y la palabra Strong 2356. ¿Qué significa? Que es un culto voluntario, una piedad voluntaria, arbitraria e injustificada, y también es sinónimo de ser santurrones. Isaías capítulo 65 verso 5 dice, aleluya, ¿qué dice? Estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humos en mi furor, fuego que arde todo el día. Qué interesante. El culto arbitrario, una cosa arbitraria, es algo caprichoso, es algo que yo me inventé, es algo que no tiene base ni fundamento, es algo que yo decidí creer en esto, pero realmente no tiene base ni fundamento bíblico. Por eso es que estas doctrinas de hombres no tienen poder alguno para vencer los apetitos de la carne, porque son inventos humanos.
Ningún invento humano tendrá base y fundamento para vencer los apetitos de la carne. O sea, yo no puedo, y hay mucha gente que han negociado su santidad externa por la consagración. Como siempre lo he dicho, la palabra santidad está escrita 1070 veces, que significa separación y consagración para el uso exclusivo de Dios. No solamente la separación del mundo, sino que tiene que haber consagración. Pero hay gente que, como ya no van a la barra, a la discoteca, tienen falda larga, tienen pelo largo. Claro que todo eso lo creemos, pero usted no puede sustituir eso, porque usted tiene que vivir una vida de oración. Y hay mucha gente que predica una santidad, pero no oran, no ayunan. ¿Y cómo usted lo sabe, pastor? Porque se le manifiestan en las obras de la carne. Hay competencia, hay envidia, hay celo, amén. Hay disensiones. Esa palabrita se la dejo de asignación para que usted vaya viendo lo que es disensión. Disensión es discusión por palabra y son cosas que causan división. Ahora, mire qué interesante este asunto, hermano. Ahora, estos cultos voluntarios que producían una falsa humildad, que Pablo lo estaba diciendo, y que Isaías capítulo 65 y también la Biblia dice en Isaías que vuestra justicia es como trapo de inmundicia. O sea, yo soy justificado por los méritos de Jesucristo. ¿Ve? Yo obedezco la palabra y esa obediencia me acerca a Dios. Dios quiere que usted viva en obediencia a la palabra. Creemos en el pudor, en el decoro y la modestia. El problema es que estos últimos años han salido un montón de inventos que yo no sé de dónde lo han sacado, que le llaman sana doctrina, que le llaman santidad. Y son los extremos que existen dentro de la iglesia, porque la gente se inventan su propio culto. Son cultos inventados, son cultos, amén, que la misma gente se inventan. Aquí el culto que se prescribe y elabora por sí mismo, al contrario al de la satisfacción y naturaleza de fe que debe dirigir a Cristo. Dichoso del celo mal dirigido. Dicho del celo mal dirigido, establecen su propia justicia, como dice la Biblia en Romanos capítulo 10, verso 3, que como no entienden la justicia de Dios, establecen su propia justicia. Y la Biblia dice que somos justificados pues por la fe, por medio de Jesucristo. Le voy a buscar 2 textos bíblicos relacionados acerca de la justificación por la fe en Cristo Jesús, que se encuentra en el libro de Romanos, creo que el capítulo 3, si no me equivoco, capítulo 3, verso 22. La justicia de Dios que por medio de la fe en Cristo, en Jesucristo, para que todos los que en Él crean, porque no hay diferencia, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, verso 1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La justicia viene a través de nuestro Señor Jesucristo y a través del Calvario. Esa es la esencia del Evangelio. Todo evangelio que quite del centro la Biblia, todo evangelio que quite del centro el sacrificio de Cristo, la expiación de Cristo, la justificación a través de Cristo, lo que es la gracia, lo que es la santificación bíblica. Amén. No son estos inventos que acabamos de ver en estos videos, donde la gente se imagina y no hay argumento bíblico, sino que dicen esto es del diablo, aquellos del diablo, pero no te ofrecen base ni fundamento para establecer qué es lo que a Dios no le agrada. Entonces, estos son la misma gente que critican el conocimiento bíblico, que le llaman a estos estudios palabrería. Esto no es palabrería porque estamos hablando aquí palabra de Dios, ¿entiendes? Entonces, tenemos que entender que estos cultos voluntarios son cultos inventados que Dios no recibe. Ahora, este asunto producía algo en la iglesia, y era que producía sectarismo. Ahora vamos a ver lo que es sectarismo. El sectarismo significa seguir acompañado de un grupo de personas que adoptan por seguir una doctrina contraria a la ortodoxia. No se puede confundir secta con religión ni con denominación. En el cristianismo evangélico muchas son las denominaciones. Sin embargo, estas no pueden considerarse sectas porque en esencia todas ellas adoptan los mismos artículos de fe y dogma. Solo cuando son afectados crean disensiones, o sea, falta de acuerdo entre personas sobre una situación, disensión u opinión, que crea discusiones y oposiciones, y crea también cisma, que es una separación. Es que comienzan a configurarse las sectas. Vamos para el otro.
que es una secta, no tiene una enseñanza conforme a ortodoxía. Ahora, ¿qué es ortodoxía? Es correcto. Doxa es una opinión correcta, una creencia correcta, es una opinión correcta relacionada a determinado asunto, y de la ortodoxía nace lo que se llama una dogma. Entonces, fíjese bien, cuando hablamos de ortodoxía tenemos que entender que, y todo esto tiene base y fundamento, y se lo voy a buscar ya mismo. Cuando hablamos de ortodoxía hablamos que es una opinión concreta. Cuando hablamos de dogma hablamos que ese asunto que se discute llegaron a determinada conclusión que se convierte en parte esencial de esa iglesia, ¿verdad? Ahora, pastor, ¿dónde eso tiene base y fundamento? Mire, en Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 15, surgió el concilio de ¿qué? De Jerusalén. Concilio de Jerusalén. Ahora, ¿qué es un concilio? Un concilio es una reunión de personas que se reúnen a deliberar determinado asunto. Ahora, el asunto era que se habían convertido los gentiles, y este choque cultural de judíos y gentiles creó unas grandes discusiones en la iglesia. Se convocó un concilio, que es el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15. ¿Por qué? Porque le querían poner que como requisito para la salvación, o requisito, ellos tenían que circuncidarse, parte de la observación de la ley y parte de la observación y requisito que Dios le había dicho a Abraham como parte del pacto de Abraham con Dios. Ahora, cuando esto se discutió, la Biblia dice en el verso 2, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso por sus bienes Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros ellos, y los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Escuche bien, se dio una discusión entre Pablo y Bernabé, y Hechos capítulo 5 dice que tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Con quiénes? Aleluya. Entonces algunos que venían de Judá enseñaban a los hermanos: si os circundáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ese era lo que estaba en discusión. Por eso es que la gente dice, no, que eso no pasaba en la iglesia primitiva, que no había discusiones. Claro que sí. Esta dinámica de desacuerdo, esta dinámica de contrariedad, de que quieren distorsionar el evangelio, no fue nuevo, hermano. Porque la gente quiere vivir este evangelio idealista, donde todo el mundo, aleluya, gloria a Dios. No, hermano. En la iglesia de Cristo hay espacio para esta discusión. Lo que pasa es que se tiene que llevar al foro adecuado y hacerse de la forma adecuada. Ahora, dice que subieron ¿dónde? A Jerusalén. Subieron a los ancianos. Porque ese es el problema. Porque la ortodoxía que produce dogmas, que es algo que se establece, una discusión para establecer y para arreglar una discusión, se va a los ancianos. ¿Dónde subieron? A Jerusalén. Aleluya. Y dice que fueron recibidos en la iglesia, los apóstoles y los ancianos fueron todas las causas que Dios había hecho con ellos. Entonces, la Biblia dice que llegaron a una conclusión. Amén. Y la conclusión, que se le escriba, que se aparte de toda contaminación de ídolos, fornicación, de ahogados y de sangre, ¿verdad? Porque Moisés desde mucho tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Amén. Entonces pareció bien a los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y a Judas, que también por sobrenombre Bersabás, y a Silas, y varones principales de entre los hermanos. Y escribieron por conducto de ellos a los apóstoles y los ancianos y los hermanos, y a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuantos hemos oído de que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandándolas a circuncidar y guardar la ley. Y nos han parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones enviados a vosotros por nuestros amados Bernabé y Pablo,
hombres quien han expuesto su vida por el nombre de nuestro Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os habrán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna otra carga que esta cosa necesaria, que obtengáis de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas os guardéis, bien haréis, pasar bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, reunieron con la congregación y entregaron cartas, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, con ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Qué tremendo. Ahora, conforme a la ortodoxia, que es una enseñanza, es una opinión, es una conclusión, como aquí lo vemos, había un problema que la gente decía, si usted no se circuncida no puede ser salvo. Eso va contrario al evangelio de gracia, contrario al evangelio de Jesucristo, que no es por obra, sino es por fe en Cristo, que la justificación no es por obra, sino es por fe en Cristo. Entonces, fueron ¿a dónde fueron? A los apóstoles y a los ancianos. Y mírenlo como dice la Biblia, y aquellos que habían expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, fueron a personas de bagaje, fueron a personas de peso, fueron a personas responsables, porque dice que habían salido unos de ellos sin autorización. Y ese es el problema que existe en la iglesia, porque usted busque a los adventistas, a ver si los adventistas se contradicen unos a otros. Usted busque a los testigos de Jehová, si se contradicen unos a otros. Usted busque a los católicos, si se contradicen unos a otros. Ahora busque la iglesia evangélica, busque la iglesia pentecostal. ¿Por qué? Porque aquí cualquier loco en una congregación que nunca se congrega, nunca se sometió, que andó de iglesia en iglesia buscando a alguien que le diera el ministerio, de repente viene el pastor y le dice, mira pastor, me voy a abrir obra porque Dios me habló, sin orden, sin consenso, sin sujeción, sin el orden establecido, porque yo creo que si usted está sujeto a un pastor, el que Dios le tiene que mostrar primero su ministerio y su salida de su iglesia es el pastor de la iglesia local. Ese es el orden. Usted lo puede virar patas arriba, al revés, al derecho, que si el ángel Gabriel vino y me habló anoche, no. Dios no se sale del orden establecido. Entonces ese es el problema, porque ya eso cae en misticismo, cuando ponemos la revelación por encima de lo que está escrito, cuando ponemos una experiencia por encima de lo que está escrito. Entonces tenemos un montón de gente dando sus interpretaciones, sus conclusiones, sus opiniones relacionadas a lo que es la santidad, lo que es la sana doctrina, basado no en la palabra, las escrituras, sino basado en lo que Dios le revela, lo que Dios le dice. Entonces, eso está fuera de orden, porque entonces ahí se produce lo que se llama, y vamos aquí para esto, lo que se llama una dogma. Eso fue lo que estableció la iglesia de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Ahora, que es una dogma, es un postulado que se valora por su condición firme y veredicto, al cual se conoce como una afirmación irrefutable, frente a lo cual no hay espacio para réplica. El término negativo del griego, su significado es una doctrina, una opinión fijada. Para ello, ciertos métodos u orden establecidos de investigación. Lo que se llegó en Jerusalén fue a una conclusión, a una dogma establecida en el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, versos 28-29. Ahí está la definición de lo que es concilio, que es una asamblea, una sección de personas deliberando o acordando un determinado asunto. Ese es el ejemplo bíblico. Ahora, dogma es un decreto, es una decisión, es una declaración emitida por una entidad eclesiástica acerca de un principio de fe. En el caso de la iglesia cristiana, todas las dogmas tienen base en la escritura. De lo contrario, no es dogma, es tradición y también es una herejía. Por tanto, aquellos que están aquí conmigo desde ahorita, viendo estos videos, que si aquellos es del diablo, que si los tenis punas es el diablo, que si los manos es el diablo, que si aquí se hila al río es del diablo, todo eso que usted ve ahí, eso no es conforme a ortodoxia.
Eso no es conforme a lo que está establecido. Que si los tacos, que si las planchas, que si ahora las ventas pro templo, todo eso no es conforme a ortodoxia. No es conforme a una dogma sana en la iglesia. No es algo que es una norma, es algo, es un asunto deliberado. Ahora, ¿cuándo es que se convierte y pasa de dogma a ser una herejía? Porque básicamente la dogma y la herejía tiene básicamente la misma definición. Tanto dogma como herejía significan opiniones. Dogma es una opinión correcta que se delibera frente a un grupo de ancianos autorizados que llegan a conclusiones, ¿verdad? Conclusiones que todos están de acuerdo y llegan a eso. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 15 que nos ha parecido a nosotros bien y al Espíritu Santo también. O sea, que también va envuelta la palabra, ¿verdad? Y el Señor en esos asuntos. Ahora, el problema que conoce la introducción de la herejía, que es una herejía, es una creencia, una teoría controversia o novedosa, especialmente religiosa, que eran un conflicto en el dogma establecido. Si la opinión diferente no es tolerada por las autoridades religiosas, por lo corriente de la opinión de la mayoría, puede llegar a producir una situación de conflicto y ruptura. La herejía es vista entonces como una desviación sobre el contenido de la fe. Puede llegar a una cisma, que una cisma es una división, o división en el seno de la comunidad religiosa, o una condena de carácter disciplinario por la insumisión a las autoridades eclesiásticas consideradas como legítimamente en el caso de los hijos de Coré, o en otros casos, ¿verdad? Eso es otra aplicación. Entonces, cuando tenemos una herejía, es una sublevación, es una rebelión entre lo que ya las autoridades eclesiásticas habían establecido como algo correcto, conforme a las escrituras, como pasó en Hechos capítulo 5, que los ancianos de la iglesia, los apóstoles y aquellos que habían expuesto su vida por el nombre de Cristo son los que tenían derecho a deliberar. O sea, tenemos gente que cayeron en paracaídas aquí en el Evangelio los otros días. Se pusieron nombre de ministros y evangelistas por Facebook y comienzan a enseñar por ahí para abajo un montón de disparates que lamentablemente los débiles en la fe lo adoptan en la iglesia y comienzan a traer división dentro del mismo cuerpo de Cristo local. Entonces el pastor se presenta con esta situación, que el pastor está predicando un mensaje y abajo en las bancas se está predicando otro mensaje. ¿Por qué? Porque hay gente que no le gusta lo que se predica de su altar. Hay gente que prefiere heno en vez de pasto seco. Alabado sea Dios. ¿Por qué heno, hermano? Porque usted no es una persona que come heno, porque los henos es para los caballos, a su nombre sea la gloria. Usted es una oveja que necesita ser pactada. Usted es una oveja que la Biblia dice que daré pastores que pastoreen con inteligencia. Entonces, tenemos gente que no se alimentan de su púlpito, sino que van entonces a buscar todo este tipo de corriente, todo este tipo de profecía, todo este tipo de que Dios me dijo, y que han ganado personas cierta reputación que cuando usted mira a ver, son personas que han nacido en sus iglesias de divisiones, de contienda. Entonces, por eso que le pusimos aquí el video de quién, de Naldo Torres, un hombre que ha dado fruto. Podemos poner un sinnúmero de videos aquí de personas que han dado su vida por el Evangelio, que hoy no están entre vosotros, que predican esto mismo. O sea, lo que yo te estoy exponiendo aquí, no es nada nuevo. Lo nuevo es todas esas doctrinas locas que usted oye por ahí. Porque lo que estoy hablando yo es lo que siempre se ha practicado dentro de la iglesia evangélica. Entonces, ese es el problema, que la gente creen, ¿verdad? Y piensan que entre más renuncia, más santificación. Entonces, mire qué tremendo. Porque aunque dogma y herejía etimológicamente significan opiniones, una se hace correctamente en el foro correcto y otra no se hace en el foro correcto. Pues seguimos para adelante definiendo este asunto. Herejía denota una elección, luego aquello que es elegido por ello, una opinión, especialmente una opinión voluntariosa, que toma el lugar del sometimiento al poder de la verdad y que produce la división y la formación de sectas. Mire, ¿por qué un pastor en estos días preguntó? La iglesia evangélica
pentecostal somos los más divididos que estamos. ¿Por qué? Porque aquí cualquier loco prende el Facebook y dice, Dios me dijo, y todos los bobos, como decía mi abuela, toda la gente bobos de la yuca, como decía mi abuela, para hablar un español puertorriqueño claro, todos los ingenuos, para ser un poquito más fino, dicen, no, muchachos, si fulano de tal dijo eso, eso tiene que ser de Dios, aunque no pase el filtro de la palabra. Ahora, yo tengo aquí algo que les voy a poner ahora. Esto no lo puse en mi conferencia. Vamos a ver si está por aquí. Vamos a ver si está por aquí. Vamos a ver si unos minutitos lo pongo en este video de esta revelación que yo encontré en YouTube. Una revelación de un hombre que supuestamente Dios le mostró algo. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Mi hermano, quiero decirle que el haber estado esclavo del ocultismo, el haber estado esclavo de las obras de la carne mucho tiempo, me traían en tormento. Cogí una Biblia y comencé a aprender un poco de la palabra. Entendí que debía ayunar. Al salir de esta vida aún tenía muchos tormentos al dormir. No podía consolidar el sueño, sufría de claustrofobia, lo que le llamaban ese entonces yo, pero sabía que era un demonio el cual me atormentaba en todo momento. Tomé la decisión de hacer un ayuno de 3 días, un ayuno poderoso, lleno de gran bendición. Al entregar este ayuno el día tercero, a los 3 días, solamente tomando agua, eran las 3 de la madrugada y entregué de manera ferviente y me quedé dormido. Cuando me levanto ocurre algo que no comprendí, no entendía. Nunca había vivido esta experiencia. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé. Pero tuve una experiencia que años después, hasta el día de hoy, usted que está viendo este video sabe a qué me refiero. Lo que acabamos de leer, una visión, una revelación de parte del Señor. No comprendía. Mi hermano, aparecí en una cueva. Estaba en un lugar bastante profundo. Sé que era muy profundo porque sentía la oscuridad y había como una especie de cueva. Y era inmensa, veía oscuridad por todos lados hasta donde mis ojos veían. Al fondo de la cueva vi algo iluminado, al fondo. Yo me encontraba en una parte alta de un barranco y yo dije, Señor, ¿qué es esto, Padre? ¿Qué estoy viviendo? Yo estoy dormido. Pero realmente era más que un sueño, era una experiencia sobrenatural. Inmediatamente al fondo vi 3 demonios, deformes completamente, orejas grandes, ojos salidos, su piel escurría, no tenían cabello, sus piernas eran como de caballo, algo completamente deforme. Cuando yo los vi no me asusté realmente, solamente dije, ¿qué es esto, Señor? Yo estoy en el infierno, ¿qué es esta área? No sentía calor, así que sabía que no era como tal el infierno, un sector mucho más arriba, no entendía en ese momento, pero cuando yo los veo yo me acerco y comienzo a caminar. Era muy oscuro. Y cuando yo veo una luz que comenzó a iluminar y los pude ver, cuando ellos me ven, me señalan y me dicen, mira mira ese que está ahí, ¿tú qué haces acá? Me dicen así. Yo les dije, ¿tú qué haces acá? No, ¿qué hacen ustedes? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Les dije yo. Pero yo los vi que ellos apresuradamente cargaban unas cajas, siervo y sierva del Señor. Esto me asombró porque estas cajas yo las había visto en la tierra. Y no comprendía la razón del qué hacían en ese lugar y por qué ellos las tenían en sus manos. Vi la caja llena de telaraña y bastante oscura. De repente veo uno que carga una caja y me quedan viendo y se echan a reír. Me dicen, te vamos a mostrar este producto. Cuando yo veo que ponen una caja encima de la otra, se veía muy vieja y llena de telaraña, y sacan una botella de Coca-Cola. Literalmente era una botella de Coca-Cola. De las más viejitas, esas que son así, de las pequeñitas. Él levanta esta botella y yo la veo y yo dije, Santo Padre, ¿qué es esto, Señor Dios mío? Me dice, ¿estás viendo este producto? Yo dije, sí. Y me decía, este es el producto número 1 vendido en la tierra. El producto número 1 vendido en la tierra. Y yo le decía, ¿y qué hace acá? ¿Ustedes qué hacen con ellos? Les dije. Me dicen, gracias a este producto, nuestro Padre
Satanás, Lucifer, ya no tiene necesidad de tentar a la humanidad, no tiene necesidad de que se maten entre ellos mismos. Se evita muchos problemas, se evita mucho atacarlos de esa forma, porque gracias a esta bebida ellos mismos se van matando, ustedes mismos se van destruyendo. Por eso en la tierra hay tanta osteoporosis, hay tanto cáncer, descalcificación de los huesos, y hay muchas personas que están aferradas a los demonios las tienen aferradas gracias a este producto. Gracias a este producto, miles y millones de personas han venido a la tierra por causa de enfermedades que han iniciado en sus vidas. Así que ya esto se convirtió en una estrategia por la cual muchas personas llegan mucho más pronto acá abajo, me decía él. Bueno, así me quedé yo cuando escuché ese testimonio, porque ahora, imagínense, ya el diablo no mata a nadie porque ahora tiene Coca-Cola. Si usted bebe Coca-Cola, están demoniados según esa revelación. Y eso es donde nosotros estamos hablando de que si alguno hable conforme a las escrituras. Si aún descendiera un ángel predicando el evangelio aquí, entonces la gente le quiere dar la autoridad a su testimonio y su experiencia, alegando que es una experiencia sobrenatural. Y Pablo lo dice en Gálatas, dice, si aún nosotros o un ángel del cielo desciende predicando un evangelio diferente, sea anatema. El centro del evangelio, o sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene. 1 Corintios capítulo 8. La comida sacrificada a los ídolos, usted por la oración se santifica los alimentos. O sea, a mí lo preocupante es que queremos sustituir lo que es el evangelio de Cristo por este tipo de revelaciones. Y lamentablemente lo que da es vergüenza. ¿Por qué? Porque cualquiera, aquí tenemos un problema y esta es la razón de nuestra división. Cualquiera que tenga una revelación la tira al medio, y esto son herejías. Usted acaba de escuchar una herejía donde se dice y se alega que ya Satanás ya no tiene necesidad de matar a la gente, porque ahora él usa un instrumento que se llama la Coca-Cola. O sea, eso es una cosa increíble. Cuando usted mira a ver estos testimonios se basan en lógica. Pues claro, hermano, que eso da azúcar, que eso da esto, que eso daña el templo espiritual. Y no solamente la Coca-Cola, la Pepsi. ¿Qué pasó con la Pepsi? Pues la Pepsi tiene, todos los refrescos tienen lo mismo. Entonces, usted ve el error cuando se pretende ser exclusivo, algo que no se encuentra en las páginas de la Escritura. Y a uno como evangélico le tiene que dar vergüenza. Porque no es que uno sea incrédulo, es que lamentablemente aquí hay que tener un balance entre las cosas que son de Dios, las experiencias de Dios y la palabra del Señor. Lamentablemente la gente se confunden por ahí. Es como yo escuché una vez un testimonio que cuando una mujer Dios la llevó al infierno, dijo, mira, esa mujer, Señor, ¿por qué esa mujer está aquí en el infierno? Y el Señor le dijo, esa mujer está aquí por usar chancla. ¿Usted cree que alguien se va a perder por usar chancla, Dios mío? Entonces, cuando usted ve estas herejías que esclavizan a la gente, que no producen una vida de libertad, y la gente renuncian a las chanclas, renuncian a aquello, renuncian a lo otro, pero nunca renuncian a la mentira, a la hipocresía, a las divisiones, a la murmuración, a la crítica, a la herejía, al adulterio, a la fornicación, a la lascivia, a la disensión. Entonces, el diablo está engañando aquí la gente. Le estamos ofreciendo algo a Jehová que Dios nos está pidiendo de nosotros. ¿Sabe? Y eso es lo que la Biblia dice en Miqueas capítulo 6, verso 3. ¿Con qué me presenté delante de Dios? Con millares de arroyos de aceite, con carnero, daré el primogénito por mi rebelión. Oh hombre, él te ha dicho lo que Él pide de ti. Que ame justicia, que haga misericordia, que haga justicia al agraviado. Entonces, Israel se había concentrado en los ritualismos, pero había dejado la esencia. Por eso Cristo le dice, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Exactamente ese es el pueblo, se ha concentrado en esta renuncia, pero su corazón está realmente lejos de Dios. ¿Cómo usted lo sabe, pastor? Porque hay muchos lugares en el altar que dice santidad Jehová, y ya Dios no se mueve, no hay libertad del espíritu, hay una sequedad, hay una mortandad espiritual. Dios no se mueve, no hay sanidades, no hay milagro, no hay restauración, no hay conversión de alma. ¿Por qué? Porque es una falsa santidad, una hipocresía delante de Dios. Sí. Vayamos para esto. Por eso es que mire, los creyentes de hoy
ven al diablo hasta la Coca-Cola, la mayonesa, los dibujos animados, pero no conocen ver al diablo, las falsas profecías, en predicaciones heregéticas en la iglesia de hoy. Por eso es que usted ve posts como estos diciendo, no digas que eres sana doctrina si todavía celebra el día de acción de gracia, día de qué sé yo, de los padres, las madres, día del pastor, cumpleaños, venta pro templo, hasta el diezmo lo critican hoy. O sea, la gente le llaman eso ahora sana doctrina. Aunque usted practica, aunque usted no haga nada de eso, pero usted tiene rencor, celo, división, usted no me soporta por hablar la verdad, como decía Naldo Torres, que hay muchos pastores que no les gusta esto porque esto los desenmascara. Usted está desenmascarando la hipocresía que existe dentro de la iglesia, porque hay gente que se esconden detrás de una chaqueta, de una corbata, detrás de una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Entonces, cuando usted habla de estos temas, dicen, ve, que no es santidad, que ataca a la santidad. Aquí estamos hablando de la santidad bíblica, lo que la Biblia establece. Pero a estos asuntos la gente los aplaude. Y a la Biblia, a lo que es Biblia, 100% bíblico, la gente dice, mira, deja la palabrería, no estudie tanto la Biblia que te vas a volver loco. Están como los católicos que decían antes, mira, no lea la Biblia que te vas a volver loco. Mira, el único loco que se va a volver es el diablo. Y al único que se le va a apagar el fuego es a Satanás. Cuando usted lea las escrituras, cuando usted estudia la palabra, que el diablo está manipulando el pueblo de Dios con tantas mentiras que están saliendo hoy en día, que esto es una cosa increíble. Ahora, si usted se cree que nosotros somos los únicos que predicamos ese tipo de santidad, mire, yo le voy a poner aquí un video para ir finalizando. Un video. Porque si usted cree que nosotros somos los únicos que predicamos en contra de los tacos, en contra de las faldas largas, pues se equivocó. Vamos a ver un video, yo le llamo la santidad árabe, mire. Entonces, Allah te dice, Allah Azza wa Jal en el Corán otra vez, en la misma sura, no os acicaléis como lo hacían las mujeres de la época de Jahiliya, del paganismo. No te arregles tanto, no te exhibas tanto en la calle como hacían las mujeres de Jahiliya. ¿Quién lo dice esto? Allah. En la sura Nur, Allah Azza wa Jal te dice, y di a las mujeres musulmanas creyentes que bajen sus miradas y que guarden sus bellezas o atractivos y no muestren más adornos, aquí viene, excepto los que están a la vista, que cubran sus pechos con sus velos. Lo dice claro, que cubran sus pechos con sus velos. El jimar. ¿Qué significa el jimar? Es el pañuelo que te llega, inshallah, por debajo de tus pechos, por tu cintura, hermanas que se ponen una capa larga. Esta es la vestimenta de la mujer musulmana. ¿Por qué? Porque si una mujer musulmana se pone el hijab, mashallah, se pone su hijab, pero luego se pone un pantalón vaquero apretado, una chaqueta que se le nota todo el cuerpo, unos zapatos de tacón de aguja, se maquilla, se perfuma y sale a la calle, ¿esto es normal? No, esto va en contra de lo que significa la palabra hijab. Por eso te decimos, querida, honorable y estimada hermana, que Allah te está diciendo, oh sierva mía, observa el hijab, viste de una forma decorosa, recatada, como una mujer que teme Allah subhanahu wa ta'ala. No te pongas zapatos de tacón, esto es haram. Hermana, te pido por Allah que cuando salgas a la calle no te eches perfume. ¿Una mujer musulmana puede perfumarse para salir a la calle? Porque está prohibido. ¿El dalil cuál es? Es un hadith que está transmitido por el imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Dijo el profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, toda mujer que se perfume y sale de su casa paseándose delante de los hombres que huelen su perfume, esta mujer es una fornicadora. Y cada mirada que la mire es una
Disculpen el audio, gracias por el audio. Volvemos otra vez. Por eso usted ve, mi hermano, que es impresionante. Porque si usted creía que nosotros éramos los exclusivos que predicábamos de eso, nosotros no. Por eso que el ascetismo es una doctrina que se practica en la mayoría de las religiones, en el hinduismo, en el budismo, en el catolicismo, los Amish viviendo allá, que entre más renuncia, más acercamiento a Dios. No, nos acercamos a través de Cristo, a través de su palabra, a través de la obediencia. No es a través de lo que usted entienda, lo que usted crea, porque estas prohibiciones nacían de las imaginaciones de los hombres, las exageraciones. Me disculpan por el audio ahorita, que estamos bregando un sistema nuevo para poder hacer estos estudios, para que la gente pueda observar y ver lo que estamos predicando o estamos enseñando. Entonces, si usted creía que esa es la totalidad, lamentablemente hay gente que, mire, hasta los árabes practican estas cosas, pero ellos no se van a salvar, porque la salvación es a través de Jesucristo. Hay gente que quieren establecer su propia justicia, su propia justicia. Los árabes lo que están estableciendo es su propia justicia. Ahora, mire lo que dice Pablo aquí en Colosenses capítulo 3, verso 5. Así pueden morir los terrenos en vosotros: fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduviste en otro tiempo, pero ahora dejad también vosotros toda cosa, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circunciso ni incircunciso, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestido pues como escogido de Dios santo, amado, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto, la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a las que así me fuisteis llamados a un solo cuerpo, sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, salmos, himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto es un extracto de lo que Pablo repite en la carta de Efesios, lo que Pablo repite en Romanos, los deberes del cristiano, que son actitudes, porque la sana doctrina lo que hace es modificar nuestra conducta, que se manifiesten los frutos del Espíritu, que andemos en amor, que andemos en gozo, que andemos en unidad del Espíritu. Entonces, cuando el Evangelio pierde el norte, pierde el centro, estos temas como ese árabe se vuelve el centro del Evangelio, porque hay lugares que si usted no le predica de plancha, de blow y de taco, ellos no alaban ni danzan, porque han perdido toda perspectiva de lo que es el Evangelio de Cristo. El Evangelio y la iglesia de Cristo tiene como centro el Evangelio de Cristo y su palabra. Se acabó. Todo, aquí no queremos revelaciones nuevas, ni también no queremos doctrinas nuevas. O sea, yo me creo en la iglesia toda mi vida que el poder de Dios se movía, los milagros existían, profecía, manifestación de Dios, bautismo del Espíritu Santo. Entonces usted ve esto, que a mi entender debe producir una mayor manifestación, pero usted no ve mayor manifestación, porque la gente se cree que a mayor renuncia, mayor acercamiento a Dios, y lo que estamos produciendo es una justicia propia que a Dios, la Biblia dice en Isaías, que es como trapo de inmundicia, porque no nos recostamos detrás de lo que Cristo hizo, en su gracia, en su misericordia, en su amor, y por consiguiente produce una vida de abnegación y de dedicación, de consagración, de ayuno, de rendición y de renunciar a todo lo que la Biblia establece. Entienda esto, amado, la santidad la exige la Biblia, no la exigen los hombres, la palabra del Señor. Entonces, todo este asunto que está pasando dentro de la iglesia, lo que son herejías, y lo que está produciendo es sectarismo dentro de la iglesia. El sectarismo dentro de la iglesia.
Amén. Sectarismo dentro de la iglesia. Característica básica de una secta. El error básico de la secta radica en que sobre el Hijo de Dios y sobre el plan de salvación. Cuando se le añaden condiciones a la salvación, se dañó el plan de salvación. Número 2, salen de nosotros, pero no son de nosotros, pero a veces se quedan entre nosotros. 3, emplean material extrabíblico colocando al mismo nivel de la Biblia. Por ejemplo, Dios me dijo, Dios me reveló. Y como Dios me reveló que el reloj es malo, ahora todo el mundo tiene que quitárselo. Como muchos disparateros dicen por ahí, no, porque Dios me lo dijo a mí, para toda la iglesia. ¿Será usted el apóstol Pablo? Porque esa autoridad se acabó con la muerte del apóstol. ¿Será usted el apóstol Pablo, que entonces con todo lo que lo revele Dios a usted se aplica a la totalidad de la iglesia? No, hermano, son asuntos personales que Dios de alguna manera nos pide, nos exige cosas a nosotros. Pero yo querer entonces decir que como el reloj es malo, yo tengo que ahora predicar en contra del reloj, que todo el mundo se tiene que quitar el reloj, si no se lo va a llevar el diablo, y si el que use el reloj es un apóstata. Mentira, porque ahí es donde se convierte la herejía. Y la herejía causa división, disensiones. Todo este revuelo que tenemos son un montón de locos que cuando usted los verifica, nunca se congregan en un lugar. Allá abren una emisora y se ponen a transmitir en vivo, y búsquele su historial, hermano. No hay bagaje, usted no lo ve predicando en iglesias serias, besar la doctrina. Usted no lo ve predicando en conferencias de iglesias serias que los invitan para ellos exponerse. No, es un sectarismo. Amén. ¿Por qué? Porque ponen al mismo nivel bíblico sus revelaciones, y eso se llama algo extrabíblico. No solamente se condena lo antibíblico, sino que se debe condenar lo extrabíblico. Toda aquella revelación que se eleva al mismo nivel de la palabra no es de Dios. 4, alegan que son los únicos con la verdad o los santos. Ese es el problema del sectarismo. ¿Verdad? Que hay iglesias que alegan que ellas son las únicas que se van a salvar. Ellos son los únicos que predican la verdad. Ellos son los únicos santos. Y el que no viva a la altura de esa santidad que predican ellos, nadie se salva. Mentira del diablo. 5, emplean solo porciones de la Biblia y generalmente fuera de contexto. No hay un serio estudio de la palabra en su contexto. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? No hacen estudio de las palabras del original para saber y especificar. 6, emplean términos bíblicos, pero su propia definición son distintas a los demás términos. Por eso es que la gente se hablando que aquel es apóstata, que es aquel apóstata. Son términos bíblicos manipulados para crear una opinión diferente, ¿no?, a lo establecido. Ahora, 3 pruebas verdaderas, 3 pruebas de una iglesia verdadera. Número 1, la prueba teológica. Por eso Juan dice, Juan capítulo 1. Este es el último punto y acabo. La gente no aguanta más de 15 minutos. Primera de Juan. Alabado sea la gloria de Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 3. Segunda de Juan. Me confundo. Primera de Juan capítulo 4. Amado, no creas en todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos profetas han salido por el mundo. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La prueba teológica, ¿cuál era? Juan decía, muchos falsos profetas han salido. Entonces nosotros, el discernimiento de nosotros es nulo. Si brinca, si danza, se habla lengua, si dijo que Dios dijo, no se puede cuestionar. Juan dice, escudriña, examina los espíritus. ¿Y cuál es el examen? Es un examen teológico, doctrinal. ¿Qué tú dices de Cristo? ¿Cristo vino en carne o no vino en carne? La palabra confesar significa estar de acuerdo o hablar una misma cosa. Todo espíritu que pretenda profetizar, hablar revelaciones y no habla una misma cosa que la Biblia, no es de Dios.
La palabra confesar es hablar una misma cosa y estar de acuerdo en los principios bíblicos. Y la señal que Juan utilizaba para discernir estos espíritus era su prueba teológica. Amén. Segundo punto de una iglesia verdadera: la prueba moral. Y eso Juan lo escribe aquí. Mire, Juan escribe en Primera de Juan, una prueba moral de la iglesia. Bueno, esta es la prueba moral de la iglesia. Estoy terminando. Primera de Juan capítulo 1 verso 5. Este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos: Dios es luz y ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos, nos practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, y si nosotros mismos la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, le fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ahora, mire, el punto es este: si decimos que andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. A su nombre sea la gloria. La Biblia dice que si alguno ama a Dios y no ama a su hermano, es mentiroso. O sea, una prueba moral. Primera de Juan capítulo 2 verso 4: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El segundo punto de una iglesia verdadera es esa prueba moral de andar como él anduvo. A su nombre sea la gloria. Amén. Si decimos que aborrecemos a nuestros hermanos, andamos en tiniebla y la luz no está en nosotros. Hay mucha gente que aborrecen a su hermano. Amén. Ahora, el último punto para finalizar este asunto: prueba de una iglesia verdadera, la prueba social. ¿Qué es la prueba social? Es la prueba del amor por el prójimo. Amén. Es la prueba, es lo que hizo Cristo, que Cristo no solamente sanó al paralítico, liberó al endemoniado, sanó al enfermo, resucitó muerto, sino que también multiplicó los panes y los peces, sino que también hay un impacto en la sociedad. Hay un impacto en la sociedad por medio de nuestra prueba, por medio de la enseñanza bíblica, de nuestra prueba moral, que los frutos del Espíritu se manifiestan. Se produce una prueba social. La sociedad nos va a reconocer. Por eso la Biblia dice que la primera vez que le llamamos cristiano a los del camino fue en Antioquía. ¿Por qué? Porque los de Antioquía observaron que esta gente se parecían a Cristo. Y obviamente lo hicieron como una forma despectiva de burla. Alabado sea Dios. Pero esa pasó a ser el título oficial por excelencia a los del camino, a los que vivimos conforme a la palabra, a los que tenemos la esperanza de ir al cielo, de caminar con Cristo, de estar con Él por toda una eternidad. El título es cristianos, aquellos que nos parecemos a Cristo, aquellos que perdonamos las ofensas, aquellos que oramos por nuestros enemigos, aquellos que no criticamos, no señalamos, no murmuramos. Amén. Y si señalamos es porque estamos contendiendo por la fe, que son otros 20 pesos. Amén. Entonces, hay tres pruebas de una iglesia verdadera. La prueba teológica es una prueba que enseñe conforme a las escrituras. Una prueba moral. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Como dice la Biblia, no nos engañemos, hermanos. El que es justo hace obra de justicia. Y una prueba social, que es un impacto social por medio de los frutos del Espíritu que se manifiestan en la iglesia. Esa es la iglesia verdadera. Así que Dios nos ayude. Amén. Dios nos ayude. Aleluya. Dios nos ayude. Dios nos ayude a vencer. Y mire, a permanecer centrado en su palabra. Centrado en su Biblia. ¿Por qué la gente no quiere creer en sana doctrina? ¿Por qué la gente no quiere creer en santidad? Nosotros mismos tenemos la culpa. Porque hablamos de mucha ropa. Que si quítate, que si renuncie. Cuando usted viene a ver, usted trata con estas personas en secreto. Hay altivez, hay arrogancia, son malcriados. Yo he hablado con algunos y malcriados, irrespetuosos, irreverentes, y a eso le llaman santidad. Murmuradores,
levantan calumnia, y a eso le llaman santidad. Rebelde, eso no es santidad. Vivamos una santidad bíblica, hermano, amparada en las Escrituras. Y Pablo dice que estas doctrinas de hombre no tienen poder alguno sobre los apetitos de la carne. Síntesis. Si yo le digo a usted que este reloj es malo, usted se lo quita. Me lo quita porque fulano de tal me dijo y tuvo una revelación que nadie puede usar el reloj ahora en la iglesia. Si yo me quito eso, Pablo decía, esta renuncia no tienen poder alguno sobre los apetitos de la carne. O sea, eso no te va a hacer menos mentiroso, menos bochinchoso, menos arrogante, menos altivo, menos desobediente. No tiene poder alguno. No sirve. Delante de Dios es basura. Es como Jefté. Le estamos ofreciendo a Jehová lo que Dios nos está pidiendo de nosotros. Jefté dijo, todo lo que salga por la puerta, Señor, si tú me entregas victoria, yo te lo voy a dar. Jefté sacrificó su hija única. Amén. ¿Por qué lo sabemos? Porque en Jueces dice, que las hijas de Israel endechaban la memoria de esta muchacha. Y termino con este ejemplo. Estamos en un restaurante comiendo y nos traen a nosotros lo que el mesero quiere. Cristo está a la mesa y Cristo le dice, renuncia a la mentira, renuncia a la hipocresía, renuncia al bochinche, renuncia a la contienda, renuncia a la desobediencia, sométete a tu pastor, renuncia al chisme. Y usted le trae la plancha, usted le trae el blower, usted le trae los tacos, usted le trae los tenis, usted le trae la blusa, usted le trae aquello. ¿Y qué pasó? Le estamos trayendo a Dios lo que a nosotros nos dé la gana. Por eso que tenemos gente que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Que Dios nos ayude. Dice la Biblia, a los tales evita. ¿Por qué? Porque son ingratos, vanagloriosos, implacables, amadores más de los deleites que de Dios, malagradecidos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Que Dios nos ayude a vencer este oleaje de falsos, porque los falsos no solamente son aquellos que se ponen guindalejos, amén, y parecen mundanos. Hay falsos que parecen santos. Hay falsos que parecen santos. Hay falsos mensajes que parecen santos, pero desvían del evangelio verdadero y de la palabra de Jesucristo. Que Dios nos ayude. Todos los que han estado por ahí, mi hermano, evangelistas, pastores, amigos y amigas, ¿verdad? Que siempre están por ahí. Dios nos bendiga. Y nuestra intención, escuche bien, a muchos no entienden. Este mensaje no va dirigido para aquellos que viven así. Si usted quiere vivir así, vive usted así. Estamos aquí orientando conforme a las Escrituras, qué es lo que Dios pide de nosotros. Amén. Más vale la obediencia que el sacrificio. Amén. Corazón arrepentido, humillado delante de Dios. Vaya delante de la presencia de Dios, humíllese. Porque verdaderamente, sin paz y sin santidad, nadie va a ver a Dios. Eso es de ahí. Y que nosotros vivamos una santidad, como tengo un mensaje, no una santidad pirata, sino una santidad verdadera, bíblica. De lo que Dios verdaderamente me está pidiendo, yo se lo dé a Dios. Señor, que yo tengo que ofrecerte, que yo tengo que darte, que tengo que humillarme, que tengo que renunciar, no solamente a lo de afuera, sino a lo de adentro, lo que nadie ve, lo oculto, que es lo que contamina al hombre, no lo que entra por la boca por el hombre, sino lo que sale por la boca del hombre, lo que contamina al hombre. Porque del buen tesoro el hombre saca buenos tesoros y malos tesoros, que es su corazón. Entonces, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y puro de corazón. O sea, esto es cuestión, primero por dentro y después por fuera. Eso será, como dijo Arnaldo, será difícil de entender. Primero por dentro y luego por fuera. Amén. Así que Dios nos ayude. Amén. Y hacia adelante en Jesucristo.